Tiburones de Fintuit, episodio 35. Nos ponemos el bañador, miramos al océano, cogemos carrerilla y nos zambullimos de cabeza en la primera ola para encontrar a nuestros tiburones de Fintuit. Bienvenidos a este episodio número 35 del podcast Tiburones de Fintuit, el podcast de estilo de vida financiero que pretende enseñarte cómo crean riqueza los perfiles inversores de la comunidad financiera de Twitter, también conocida como Fintuit. Yo soy Ismael Ramírez, conocido en Twitter como enfermero inversor, y en este episodio número 35 viene a contarnos cómo crea riqueza José María Gómez Acebo, director High Net Worth en Urbanitae. Vamos a hablar con José María de cómo empieza la empresa Urbanitae y de cómo funciona esta plataforma, desde cómo se creó, cómo capta nuevas oportunidades inmobiliarias hasta cómo las lanza en la plataforma para que podáis invertir en ella. Yo creo que va a ser muy interesante porque Urbanitae es una plataforma en la que permite desde 500 euros invertir en proyectos inmobiliarios. Es muy accesible y creo que está teniendo bastante éxito, y nada mejor que José María para que venga a contárnoslo. Vamos al final del episodio, analizaremos el sector inmobiliario con la ayuda de José María, las perspectivas a años vista, lo que nos podemos esperar tanto en demografía, inmigración, de cómo va a estar el sector, y hablaremos de la ley de vivienda, y también vamos a tratar otros temas que sin duda nos van a dejar indiferentes. Creo que aparte de hablar de Urbanitae, vamos a hablar con este profesional, con José María, sobre el sector, y yo creo que su punto de vista es súper interesante. Pero antes, nuestros warnings. En nuestro wording de hoy queremos hablar en primer lugar de nuestro patrocinador Acero Watch, la marca de relojería española que diseña recuerdos que dan la hora. Los relojes que fabrica Acero Watch cuentan un relato, una historia y hacen partícipe a cada cliente. Transmiten de forma sutil y elegante su pasión relojera con diseños repletos de detalle. Un reloj Acero Watch es más que un diseño eterno. Para ello, estos relojes trabajan con movimientos de primer nivel, materiales de alta calidad y acabados meticulosamente cuidados. Relojes auténticos para personas con personalidad. Además, esta marca Acero Watch cuenta con la colección Centenario, inspirada en las catedrales góticas de España, y la nueva colección Campeador, inspirada en el personaje universal de Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador. Podéis encontrarlo en el Corte Inglés y en su página web acerowatch.com. Y también queríamos hablaros de la web, de la plataforma TwoInvest. TwoInvest es una plataforma que ahora es gratuita, por lo cual dejamos el enlace en el episodio, en la descripción del episodio, un enlace amigo para que os podáis dar de alta en la plataforma para análisis de empresas. Es comparable a Ticker, pero gratis. Y está poniendo muchas novedades porque podéis ver tanto los estados contables, están poniendo los insiders, es decir, quién tiene las empresas, tiene marcadores y que te dicen si es value, growth, quality, te hablan del dividendo, de la sostenibilidad del dividendo. O sea, os hace un análisis muy completo y me dejo muchísimas ítems, muchos análisis que hace de cada empresa, con lo cual os animo a que lo miréis. En la sección de valoración tenéis también la relativa a múltiplos, donde no solamente analiza el PER, sino que también analiza otros múltiplos muy interesantes como el precio de valor en libros, el EV/EBITDA, EV/EBIT y el EV Free Cash Flow, que es algo que no se suele encontrar con facilidad y da estimación en todos esos múltiplos, una estimación de precio de la acción. Pues a finales de 2023, estimaciones para el 24, 2025, hasta el 2028, a día de hoy que estamos en el 2023. Así que echarle un ojo a TwoInvest, podéis abrir vuestra cuenta gratis y probarlo, y yo creo que os va a ser muy interesante, sobre todo para aquellos que estéis empezando a valorar empresas y estéis viendo y estéis empezando a analizar la contabilidad de las empresas.
Así que ahí lo dejamos. To Invest, que tuvimos un capítulo con Pepe Tatay, con su fundador, y el capítulo número 34, así que os animamos a que lo estudiéis, ¿vale? Para quien no se pueda permitir pagar ticker, porque a lo mejor es un precio un poquito alto, pues To Invest yo creo que os va a servir bastante y bueno, pues echarle un vistazo, ¿vale? Y nada, recordaros que estamos en Spotify, en iVoox y en formato podcast y en Twitter y YouTube. Así que animaros a que compartáis el podcast si os gusta, darnos las 5 estrellitas, que nos dejéis comentarios, todas estas cosas que se dicen, pero que nos ayudéis un montón. Así que suscribiros, por favor, que no os cuesta nada y nos dais un espaldarazo. Y sin más, vemos asomar por encima del agua la aleta que nos indica que se acerca nuestro tiburón, por lo que vamos con nuestra entrevista de infarto. Hoy tenemos a José María Gómez Acebo de Urbanitae, cuyo nick en Twitter es @urbanitae. Bienvenido y gracias por participar en el podcast Tiburones de FinTuit. ¿Cómo está, José María? Hola, encantado de estar con vosotros, tiburones. Muy, el gusto es nuestro. Bueno, pues en vuestro Twitter podemos leer: somos la plataforma de inversión inmobiliaria líder en España. Ponemos a tu alcance las mejores oportunidades de inversión desde 500 euros. ¿De dónde viene toda esta presentación de la empresa, José María? Bueno, Urbanitae nace más o menos en 2017. Hay una ley que es la ley de fomento financiero empresarial que se promulga en 2015 y que lo que hace es regular todo lo que es el procedimiento de inversión vía plataformas de financiación participativa. Es decir, todos aquellos que utilizando la tecnología agrupamos a multitud de inversores para invertir en cosas, eso lo que el regulador, el gobierno hace es promulgar una ley que regula para que la cosa esté ordenada, para que no haya más filesas, más afinsas, más forum, más, Filatélico, sí. exacto, más modelos de estos descontrolados. Y entonces lo que intenta es marcar unas reglas del juego para las plataformas, para aquellos que, como nosotros, vamos a recoger inversores pequeños, con cantidades pequeñas, para invertir en proyectos, agrupándolos y así acceder a proyectos más grandes. Todo eso es lo que CNMV regula de acuerdo a esta ley que se promulga en 2015. Nosotros en 2017 se crea la compañía, viendo que hay una oportunidad de mercado muy clara, Sí. y durante 2 años picamos piedra hasta conseguir la autorización por parte de la Comisión Nacional de Mercado de Valores, la CNMV, y por fin, yo creo en junio 2019, fue nuestro primer proyecto en abierto, donde pues, empezaron a invertir con nosotros gente de todo tipo, desde pequeños inversores a inversores grandes. ¿Y cuál es el objetivo que pretende o la necesidad que pretende cubrir el proyecto o la empresa de Urbanitae? Bueno, pues como toda plataforma de financiación hay dos clientes, si quieres, dos partes en la plataforma. Por un lado están los promotores de proyectos de inversión que necesitan capital, necesitan dinero, que a veces no lo pueden conseguir de las fuentes tradicionales, es decir, de los bancos, y buscan formas distintas de acceder a ese dinero. Y nosotros se lo prestamos. Y al mismo tiempo hay muchos inversores que están un poco hartos de tener que invertir en lo típico, en fondos, en acciones, en bonos, cosas que a veces tienen mucha volatilidad o que los precios pueden llegar a subir y bajar mucho más de lo que ellos pueden admitir, y que busquen inversiones seguras. Y después de todo, en España siempre ha sido un país donde ha gustado mucho el ladrillo. Entonces, invertir en Urbanitae significa invertir en algo que se conoce bien, que es el sector inmobiliario, pero además desde cantidades pequeñas, porque no olvidemos que en general el problema que había para invertir en inmobiliario es que se requieren sumas muy grandes. Tú Sí. puedes comprar unas acciones de Repsol, pero no puedes comprarte un inmueble con el mismo dinero. Un inmueble a lo mejor representa una parte muy importante de tus ahorros. En cambio, con Urbanitae podemos trocear esa inversión en muchas pequeñas inversiones inmobiliarias y tener una exposición muy diversificada a muchos proyectos sin poner en juego grandes cantidades de dinero. Sí, es una forma también de inversión inmobiliaria, bueno, podríamos decir que está en los REIT, ¿no? Está también la forma típica que es comprarte tú un piso o un inmueble de cualquier característica, ¿no? O hacerlo a través de una plataforma como Urbanitae, que es otra de las formas de invertir en inmuebles, ¿verdad? Efectivamente, nosotros siempre de todas formas hablamos de una inversión más financiera en el sentido de que son operaciones a un plazo corto. Estamos hablando de entre 1 y 3 años
y con rentabilidades atractivas. Estamos en entornos de 10-15% anuales, que es algo inusual en la inversión, pero en la que nosotros creemos mucho y además con mucha protección del capital. Es decir, es muy difícil llegar a perder dinero. Es verdad que hay operaciones que salen mejor y peor y que ganan un poco más y menos, pero el capital está bien protegido porque el inmobiliario tiende a preservar muy bien el valor. Ujú. Te voy a preguntar sobre los orígenes de Urbanitae como empresa. ¿Con qué capital empezasteis? Bueno, el capital que pusieron en la primera ronda de financiación fue de en torno a 1 millón de euros. Y ahí participaron tres Venture Capital, tres estos fondos de estos Sí. que invierten en pequeñas de nueva creación, y luego la aportación de los socios fundadores. Eh, y luego, cuando conseguimos licencia, un poco más adelante, pues hubo una segunda ronda de financiación de en torno a 2,5 millones de euros, y hasta ahí, porque la compañía ya gana dinero, ya genera caja positiva y no ha sido necesario recurrir a más rondas. Cuando empezasteis con el proyecto, ¿ya teníais inmuebles en cartera o fue simplemente el proyecto y desde ahí empezasteis a capitalizarlo a través de fondos de inversión? Bueno, la pregunta tiene un vicio de origen, que es que nosotros no tenemos activos en cartera. Nosotros lo que estamos haciendo, y quizás lo que convenga explicar desde el principio, es financiar a promotores en sus proyectos, es decir, aportarles capital, bien en forma de capital social o en forma de deuda, para que desarrollen un proyecto que nos presenta en que nosotros consideramos viable y atractivo. Ahí es donde ofrecemos a nuestros inversores participar, y al cabo de 2 o 3 años, cuando el proyecto se liquida, recuperar el beneficio de esa operación o los rendimientos en forma de interés, si ha sido un préstamo, de lo que le hemos concedido a ese promotor. Ujú. Pero como tal, lo que nosotros estamos haciendo es aportar financiación a una sociedad vehículo. Esto es importante. Nosotros no prestamos a promotores como tal, sino prestamos a sus proyectos, es decir, a la sociedad limitada, lo que llamamos sociedad vehículo, que Sí. cada promotor crea para desarrollar un proyecto determinado. Ujú. Y eso es donde... Vale, perfecto. Te quería preguntar sobre los orígenes, ¿no? Porque muchas personas que nos escuchan son emprendedores, empresarios, también hay mucha gente del mundo inmobiliario, ¿no? ¿Quiénes forman desde un principio el proyecto, ¿no? ¿Quién son el grupo de personas que empiezan a decir vamos a hacer Urbanitae? Y luego imagino a lo mejor se han ido uniendo más gente o ha salido gente del proyecto, pero desde un primer momento, ¿quiénes son esas personas? Bueno, el fundador, que es Eduardo Navarro, es el presidente actual de la compañía. Es una persona que viene del sector financiero, es un profesional muy conocido en el sector financiero, y además ha gestionado fondos de financiación inmobiliaria, y por tanto él veía muchas operaciones que eran interesantes, que su fondo no podía hacer, pero que entendía que podían ser financiables por otros inversores que tuvieran límites de inversión distintos, por ejemplo en tamaño, etcétera, ¿no? Y entonces él incorporó a nuestro CEO, que es a Diego Bestar, al proyecto. Pues Diego venía también del mundo fintech, conocía muy bien el sector, y entre los dos crearon la oportunidad. Luego fuimos incorporando parte del equipo, en principio para hacer un poco de todo, y a medida que la compañía ha ido creciendo, ya creo que somos más de 40 personas, pues mejorando la asignación de roles, es decir, la especialización, la forma de trabajar, los procesos, y ya somos un grupo bastante ordenado, bastante coordinado, en el que hay gente que trabaja con inversores, hay gente que se trabaja con los proyectos, hay un equipo de marketing muy potente, hay un equipo tecnológico también muy potente, y entre todos pues estamos haciendo posible que seamos la plataforma líder del sector en España. Muy bien. ¿Cómo hacéis el estudio de un terreno, de una vivienda, de un bloque? ¿Cómo hacéis esa captación de proyectos? Temiendo un poco la pregunta, nosotros, el terreno, la vivienda, es una parte del proyecto. Es un proyecto Ujú. empresarial, es un proyecto para desarrollar una promoción inmobiliaria, típicamente. Es lo más habitual. Oye, y entonces lo que nos viene es un promotor que es un señor que lleva toda su vida haciendo promociones inmobiliarias, y nos dice, oye, mira, tengo este suelo que está ubicado en este sitio, lo tengo ya señalizado, he pagado un contrato de arras, tengo que firmar dentro de 4 meses. Por el camino estoy recogiendo preventas de gente que le interesa comprar sobre plano y que me interesa. Además, estoy recogiendo un poco cuáles son los precios de construcción. Empecé a trabajar con el ayuntamiento para conseguir la licencia, y con todo ese cóctel nosotros lo analizamos. Analizamos el plan de negocio,
vamos a ver el terreno, hablamos con los ayuntamientos, hablamos con los APIs, los agentes de la propiedad inmobiliaria de la zona, para ver si los precios son correctos, si hay demanda en la zona. Es decir, analizamos todo el proyecto en su conjunto y vemos si es viable, si los parámetros, los números que nos ha presentado el promotor tienen sentido. Si es así, nosotros estructuramos la operación, pactamos con el promotor las condiciones y la sacamos a financiación a la base. Entonces los inversores invierten en ese proyecto, se pone dinero, con ese dinero se compra el suelo, se desarrolla la promoción y cuando se ha vendido todo, se ha acabado, se liquida y se devuelve el capital y el beneficio a los inversores. Vale, vale, queda claro. ¿Y cómo captáis a los inversores? ¿Son los que están dentro de la plataforma de Urbanita y que quieren ir invirtiendo? ¿Lo hacéis todo a través de la plataforma o también hay gente Bueno, externa? exacto. No, solo se puede invertir estando registrado en la plataforma, Ujú. pero la plataforma está abierta a toda clase de inversores y estamos hablando tanto de inversores pequeños, retail, como grandes inversores, family offices, inversores institucionales. Es decir, aquí conviven y eso es lo que nos encanta de nuestro modelo de inversión, el pequeño inversor con 500 euros con el gran inversor que pone 1.000.000 de euros. Y los dos tienen exactamente la misma rentabilidad y el mismo trato. Y eso es lo que nos encanta. Muy Esto bien. sí que es democratización de la inversión. Sí, sí, o sea que aquí no hay discriminación de inversores, ¿no? No está el Vale, no. institucional y el retail con diferentes barreras de entrada, que suele ser normalmente, sobre todo en fondos de inversión, lo vemos mucho, ¿no? Es la cantidad económica. Y luego también, Exacto. pues, a veces hay algunas cosas más que hacen que el pequeño inversor se vea mermado, ¿no? Vale. Exacto. Aquí no hay clases de acciones, efectivamente. Muy bien. Vemos que tienes una plataforma online bastante chula, ¿no? O sea, es una plataforma bien trabajada, yo creo que es muy usable. ¿Os ha costado mucho hacerla? ¿Cómo la gestionáis? ¿Lleváis un equipo detrás de informáticos? ¿Cómo hacéis todo el proceso de fotografía, descripción del inmueble y puesta en inversión? Bueno, ahí la plataforma es interna, la desarrollamos internamente. Tenemos, gracias a Dios, un CTO que es es una maravilla y es un lujo tenerle con nosotros. Es uno de los socios fundadores de la compañía. Y el proyecto se desarrolló todo con plataforma interna. Creíamos que era la forma más eficaz de gestionarlo y así lo ha demostrado, porque a medida que vamos introduciendo nuevas modificaciones, nuevas variantes, lo podemos gestionar de una forma mucho más ágil. La plataforma es muy potente. Para que te hagas una idea, cuando abrimos un proyecto de inversión puede haber centenares de inversores que quieran entrar a la vez. Y como al final esto es hasta que se llena, pues ha habido operaciones que han entrado hasta 250 o 270 inversiones por segundo. Sí, Y sí. eso, al poder gestionarlo, teniendo en cuenta que además el dinero está en una plataforma de pagos que es distinta a Urbanitae, porque el dinero se separa para que no haya mezcla entre lo que es la plataforma de nuestra inversión y la plataforma de pagos. Esa llamada a esa plataforma de pagos para recoger las autorizaciones, etcétera, es un proceso que tecnológicamente no es sencillo, sobre todo cuando hay ese volumen de llamadas tan importante. Y eso lo hemos conseguido hacer muy bien. Entonces, cuando vamos a sacar un proyecto, nosotros lo anunciamos en la plataforma y publicamos de forma súper exhaustiva toda la información del proyecto que podamos, que necesite el inversor para analizarlo. Desde el plan de negocio, los planos del edificio, quién es el promotor y su identificación, los renders de cómo va a quedar el mueble y la ubicación, los precios de venta de cada vivienda, de cada unidad, los precios de la competencia cuando se está vendiendo, es decir, todo lo que alguien pueda necesitar para analizar un proyecto y tomar una decisión de inversión basada en datos y en información real, veraz y contrastada, que es lo que nosotros hacemos. Es Sí. decir, si el promotor nos dice, oye, que tengo de este proyecto, tengo la mitad ya reservado, y vale, pues enséñame la transferencia del comprador donde se vea que efectivamente ha puesto dinero para reservar tu piso. Para ello, o sea, esa labor la hacemos y la contrastamos. Y entonces toda esa información aparece en la web del proyecto y desde el área privada los inversores pueden consultarla, analizarla y valorar si les interesa o no invertir. Es más, cara a cada proyecto es habitual que grabemos un webinar con el promotor Sí. y lo abrimos para que la gente le pueda preguntar, después de haber analizado toda la información, sobre cualquier duda que tenga sobre el proyecto. Y durante 20, 25 minutos, media hora, estamos contestando todas las preguntas que puedan tener los inversores a ese promotor, en directo. Eso lo Y luego además hacéis, la grabamos y sí. puede estar. Eso lo hacéis antes de sacar el proyecto. Antes de abrir la inversión, sí. Cuando ya se ha Exactamente. anunciado, cuando ya se tiene toda la documentación, cuando la gente ha tenido tiempo para estudiarla,
Pues al día siguiente, a los 2 días, ya tiene ese webinar donde la gente puede preguntarnos. Primero le damos a más la oportunidad a través de un canal de Telegram de postearnos preguntas y si no directamente en directo, que nos pregunten sobre cualquier tema del proyecto y que les quede pocas dudas sobre cómo está. Muy bien. ¿Cuánto tiempo de media os lleva a cubrir una inversión? Yo sé que esta pregunta es un poco extraña, ¿no? Porque creo que la última se cubrió no llegó al minuto, ¿no? Bueno, esta fue la penúltima. La penúltima Sí, fueron 50 segundos, eso era es. una inversión, era un ticket de 5 millones de euros. Sí. Pues mira, acabamos de abrir un nuevo proyecto que ha durado 4 minutos, que está bastante bien para lo que suele ser, porque hay proyectos muy grandes, un poco más complicados, que se te puede ir a 1 o 2 horas. Los proyectos de promotores que ya han trabajado con nosotros, que la gente conoce bien, con buena rentabilidad, etcétera, pues eso pueden durar, ya te digo, minutos o segundos, y por tanto hay que estar atento. Y se queda mucha gente fuera, ¿no? En estos proyectos, porque bueno, Eh, claro. Sí, sí, yo creo que el momento más duro para nuestra área de atención, de relación con el inversor, es cuando se hace un proyecto y empieza a llamarte la gente diciendo, oye, que yo quería invertir y no me da tiempo, ¿qué ha pasado con este proyecto? ¿Por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? Y tenemos que explicarles que esto es hasta que el proyecto se llena. Una Sí. vez y como al final cada uno puede invertir lo que quiera, pues a veces es frustrante porque tú has transferido tus fondos a tu wallet, a tu cuenta, quieres invertir y cuando te quieres dar cuenta el proyecto se ha llenado. Ujú. Así que, bueno, intentamos seguir sacando más proyectos y más proyectos interesantes siempre que encontramos oportunidades, pero es verdad que a veces no las encontramos lo suficientemente buenas y seguras y no sacamos y estamos temporadas de a lo mejor una semana, 10 días sin proyecto nuevo y eso genera un poco de frustración en los inversores. Pero intentamos no equivocarnos nunca y por eso sacamos proyectos cuando de verdad los tenemos bien analizados, bien medidos, bien contrastados y bien garantizados. Muy bien. ¿Y cómo hacéis para gestionar la captación de inmuebles en tantas áreas geográficas? Porque imagino que os vendrán los promotores, pero habrá que hacer un estudio y podemos ver que tanto estáis en Valencia como os vais a Islas, Ibiza, os subís a Pamplona, Barcelona, os bajáis a Mallorca. O sea, ¿cómo cercioráis de que todo está cuadrado? No sé si incluso visitáis físicamente el sitio donde queréis hacerlo. Esto lleva mucho estudio, ¿no? Imagino que sois un Sí, equipo. Entonces, ¿cómo hacéis todo ese trabajo? pues efectivamente lo que hacemos es cuando vemos una operación que tiene sentido, porque es verdad que nos llegan muchas propuestas y si no lo vemos claras, descartamos o le pedimos al promotor, oye, mira, antes tienes que intentar conseguir algunas preventas para que esto funcione o tienes que avanzar más con la licencia, o etcétera. Pero en caso en que creamos que el proyecto puede volar, lo que hacemos en primer lugar es viajar a la zona Sí. y visitar el terreno, hablar con los agentes de la propiedad inmobiliaria de la zona, hablar con el promotor, hablar con los ayuntamientos, hablar con los bancos e entender muy bien cómo funcionan las ventas ahí. Además, hacemos una tasación del activo a través de una empresa externa para decir cuál es el precio de venta que se puede vender. Y esa tasación tiene en cuenta las transacciones que se han producido, las ventas que se han producido en esta zona, que son ventas reales y porque lo que hacemos es mirar datos del registro. Ujú. Con lo cual esto nos da mucha visibilidad real de de cuánto se está vendiendo y cuánto se está vendiendo, a qué precio y con qué cantidad, porque tú puedes encontrar en Idealista que los precios en tal zona valen X mil, pero luego no se ven transacciones. La gente está pidiendo, pero se muy pocas ventas. Entonces, intentamos ver a qué precio se vende y con cuántas transacciones estamos viendo. Si es un mercado que absorbe. Visitamos la zona, como te decía, estamos con los promotores, estamos con los agentes que mueven la zona ahí y si nos cuadra lo sacamos adelante. Entonces, sobre todo hay zonas de repente, o sea, el mercado ahora que está un poco más convulso con el tema de las subidas de tipos de interés, pues las zonas de rentas medias y bajas nos cuesta más, pero en cambio vas a zonas como Islas, como Ibiza o Costa del Sol, donde las ventas están funcionando y funcionando muy bien. Entonces ahí sí que viajamos con visitas prospectivas, miramos todo lo que está viendo en la zona y también tenemos un pulso muy cercano de lo que está pasando. En Vale. eso nos ayuda mucho que tenemos casi un centenar de operaciones en carga, operaciones que están funcionando ahora, y sabemos en tiempo real cuáles son los ritmos de venta, a qué precio se está construyendo, etcétera, ¿no? Entonces, ya de entrada, cuando nos llegan las operaciones,
ya anticipamos qué grado de interés tiene para nosotros. Muy bien. Como trabajáis con promotores, ¿los captáis de alguna manera o ya empiezan, imagino que empezabais antes a llamarlos y ahora empezarán a llamaros ellos a vosotros, ¿no? No hará falta ese trabajo de captación de promotores, ¿no? Bueno, tú lo has dicho, cada vez somos más conocidos, intentamos estar inicialmente en todos los foros y hablar con ellos, Sí. pero ya somos una figura bastante reconocida entre los promotores y ya nos empiezan a llamar, o los propios bancos, a veces son los que nos traen promotores. Oye, mira, tenemos este proyecto que nos gusta mucho para financiarlo, pero le falta capital, el promotor no puede asumirlo y a ver si podéis vosotros ayudarle poniéndole capital para que el proyecto salga adelante, ¿no? Sí. Y ahí hay una fuente de contacto permanente y hacemos actuaciones con ellos, vamos a foros, vamos a seminarios, intentamos estar muy cerca de ellos y cada vez efectivamente cualquier promotor que quiera financiar una operación sabe que cuenta con la posibilidad de financiarse con Urbanitae. Perfecto, muy bien. La verdad es que es una herramienta tanto para el inversor como para el promotor. Cumple esas características que parece que es para todos, ¿no? Está muy bien. Efectivamente. Sí. Vale, pues quería preguntarte un poco ahora sobre la actualidad de Urbanitae, ¿no? ¿En qué proyectos estáis trabajando o en qué áreas geográficas estáis trabajando? Nosotros, bueno, ya sabes que estamos en toda España y no, somos bastante agnósticos a la hora de decir una u otra región. A priori nos puede valer cualquier cosa, pero como te decía, miramos mucho cómo funciona comercialmente el destino y si vamos a tener ventas, etcétera, ¿no? Sí. Hoy por hoy, te diría que apostamos muy, muy fuerte por islas, por lujo y por Costa del Sol, costa mediterránea, Vale, porque es sí. donde verdaderamente estamos encontrando mucho cliente, mucho comprador, cliente que no es sensible a la subida de tipos porque suele comprar con ahorros, cliente en muchos casos de origen extranjero, Ujú. segundas viviendas, terceras residencias, y ahí de verdad que está funcionando el mercado muy, muy bien. Claro, te preguntaba por eso, ¿no? En cuanto a zonas, ¿en qué proyectos estáis metidos? Me refería zonas, es decir, a lo mejor Castilla-La Mancha, lo que puede ser algunas partes de Andalucía más interiores, no os interesa tanto, sino que vais a grandes capitales, zona lujo, zonas uno, zonas premium y luego costas, Y vacacionales, todo eso, ¿no? Imagino que estáis más situados bueno, ahí. pero sí, pero no olvides que al final cada proyecto puede tener justificación, aunque no esté ubicado en esas zonas, ¿no? Ujú. Entonces, es verdad que nos llegan más proyectos de esa zona porque es donde hay más ventas hay y, lógicamente, esto funciona porque hay gente que está dispuesta a comprar una vivienda y tú te la puedes financiar, y no funciona donde la gente no quiere comprar viviendas. Pero encontramos operaciones en sitios que no responden a esa premisa de zona de lujo, zona prime, zona de costa, pero que también venden muy bien. Acabamos de hacer una operación en Lekeitio, que es un municipio de la costa de Vizcaya, que entramos, pero tenía un 85% ya vendido. Ujú. Entonces, en este caso no nos preocupa mucho. O vamos a financiar, el próximo proyecto que financiamos es en Zaragoza y tiene un nivel de preventa elevado, pero sobre todo es una vivienda de precio tasado, o sea, vivienda protegida. Sí. Y sabemos que ahí la demanda está más fuerte. Entonces ahí sí que podemos entrar, ¿no? Sí, busquéis el Entonces, binomio rentabilidad-riesgo, ¿no? correcto, correcto. Y sobre todo, credibilidad al plan de negocio. Es decir, si nosotros creemos que en 12 meses hay que vender X casas y a esos precios, y en ese mercado no se venden viviendas a esos precios, no tendrá sentido para nosotros. En cambio, Muy en bien. otros territorios sí que lo vemos. ¿Y cuál es el objetivo a corto, medio y largo plazo? Esta pregunta se las trae, lo sé, pero te hago esta pregunta por, imagino, seguir creciendo, bueno, seguir haciendo proyectos en España, pero ¿tenéis pensado salir al extranjero? Sí, es uno de nuestros objetivos estratégicos. En España seguiremos creciendo, hay un mercado inmenso todavía para seguir creciendo. Creemos que estamos contribuyendo a algo que se necesita en España, que es que haya más vivienda. O sea, por más que sea un sector denostado, estamos construyendo muchas menos viviendas de las que el mercado demanda. Y necesitamos que alguien las construya. Sí. Y nosotros estamos ahí para ayudar a hacerlo. Y luego fuera de Europa, pues el modelo está funcionando tan bien que creemos que hay mercados donde puede funcionar igual de bien. Pero lo que pasa es que cada mercado, cada país es un mundo y tiene una forma de operar distinta, unas reglas del juego distintas. Y ahí pues estamos mirando, estamos en Portugal, estamos en Francia, estamos en Italia, estamos mirando Alemania. Eh, Cuando encontremos el socio adecuado o el gestor adecuado, cuando encontremos el producto adecuado, pues desembarcaremos. Antes no, o sea, no queremos lanzarnos a lo loco, no es estar por estar, es estar porque hay proyectos que sean atractivos tanto para inversores nuestros como para los inversores del país mismo donde vayamos.
pero porque tenga sentido nuestra función como fuente de financiación alternativa. Muy bien. ¿Y qué tipo de vivienda es vuestro objetivo? Es decir, vivienda residencial, vacacional, ¿en qué segmentos os movéis? Pues como volvemos, si quieres, a la pregunta anterior, donde se vendan. Es decir, ahora se está vendiendo muy bien vivienda, segunda residencia, extranjeros. Ujú. La verdad es que con todo el tema del COVID, con el teletrabajo, cada vez hay más gente que no le importa gastar un poco más o que se compra viviendas en zonas de España donde puede pasar 6, 8 meses al año. Ahora, por ejemplo, pues hay mucho comprador ucraniano, ruso, que se ha venido a España, ha comprado su residencia y vive aquí mientras esté el conflicto en su país, ¿no? Sí. También antes teníamos solo los compradores alemanes, los franceses, pero ahora empezamos a tener compradores noruegos, búlgaros, rumanos, polacos, que también están comprando viviendas vacacionales en España, ¿no? Sí. Entonces, está funcionando bien ese tipo de viviendas, segunda residencia, costa, y la gente, en el fondo, quiere vivir y trabajar en España. Y por eso es un mercado que funciona bien. No es que no haya demanda en las otras zonas, o sea, en Madrid, en cualquier punto de España, hay demanda. Lo que no sabemos es si hay demanda solvente. Ujú. Y no porque nosotros queramos ganar mucho, sino porque al final los costes de construcción han subido mucho. Es decir, hemos pasado a partir de la guerra de Ucrania de una subida de un 20-30% sobre aquello sobre lo que se construía antes de la guerra, ¿no? Ujú. Y eso al final tiene un impacto directo sobre el precio final de la vivienda. Si además han subido los tipos y por tanto el esfuerzo de rentas vía préstamo hipotecario ha aumentado también mucho, pues se comprende que es más difícil. O sea, tienes menos renta, te cuesta más el crédito y te cuesta más la vivienda, pues hay mucha menos gente que está en condiciones de comprarse una vivienda nueva. Claro. No porque no haya demanda, sino porque no hay capacidad para adquirirla, no hay poder adquisitivo. Ujú, ujú, que está claro, está claro. Suben los tipos, suben también las materias primas y al final pues nos encontramos esta situación que, bueno, la que tenemos actualmente. Te quería preguntar, cuando hacéis un estudio de un proyecto, ¿cuáles son los márgenes que tienen que cuadrar como mínimo para decidiros por ese proyecto? Pues mira, nosotros si somos socios de la operación, es decir, entramos en el capital de la sociedad que va a crearse para hacer el proyecto y vamos a ir a beneficios, estamos buscando cosas que den como mínimo un 15% anual. Es decir, es una operación a 2 años, tendrá que ser un 30 o 40%. Y vamos vía deuda, lo que estamos buscando también es un nivel de garantías muy elevado, es decir, que si prestamos 60, el valor del activo valga 100, Sí, mínimo, sí. para tener una amplia seguridad sobre el activo que prestamos. Ten en cuenta que además no convivimos con el banco, es decir, tenemos garantía hipotecaria de primer rango. En caso de que no nos pague, podemos ejecutar y somos propietarios de ese activo que hemos financiado, que normalmente, insisto, tiene que haber bastante más que el valor de nuestro préstamo. Bueno, pues entonces con eso en la cabeza, ya te digo, en inversiones en capital buscamos 15, 16, 18% anual, e inversiones en deuda nos estamos moviendo entre un 9, un 11%. Estábamos un poco más bajos, pero con la subida de tipos también hemos subido un poco. Sí, Y todo eso es una rentabilidad que le damos a nuestros inversores. neta. Neta. Vale, Sí, quiero sí. decir, neta de comisiones. Luego, la fiscalidad de cada uno es la que es. Ajá, Aquí se sí. pagan impuestos como por el beneficio, como en cualquier producto financiero. Yo me Vale. refiero a neta de comisiones y gastos. Sí, 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 entiendo. Bueno, pues te preguntaba por esto porque hay mucha comunidad de inversores inmobiliarios, ¿no? Que están siempre fijándose en a ver si llegamos al doble dígito en bruto para quedarnos en un 8 o 9% neto, un 7%, y así entra la operación, ¿no? Entonces quería saber un poquito en cómo lo estabais pensando, ¿no? Muy bien. Nosotros, en la cartera que hemos liquidado, en los proyectos de capital, llevamos una media del 16-17%, y en Sí, los de deuda estamos en torno al 13% vale, muy de bien. retorno real conseguido por los inversores en los proyectos ya liquidados. Ujú. Sí, hay algunos que Es verdad. superan el 20%, ¿no? ¿Perdona? Hay algunos que han superado el 20% en algunos Sí, proyectos. o hasta el 20 o hasta el 30, sí, pero son más puntuales, sobre todo porque ha habido devoluciones anticipadas de capital, etcétera. Sí, Yo creo que tampoco hay que pensar que esto es para hacer 2, 3 veces dinero sobre una inversión. Son proyectos con rentabilidades, ya te digo, entre un 25, 30, 35%. Lo que sí que creemos es que son proyectos muy seguros. Como nosotros entramos comprando suelo, y suelo sin cargas, suelo sin deuda,
el riesgo de perder dinero es muy bajo. Es muy difícil que un suelo valga menos de por aquello por lo que lo compraste. Sobre todo si sobre el suelo has trabajado, has conseguido licencias, has conseguido preventas, etcétera, ¿no? Sí. Entonces, lo que a mí más me gusta de nuestro modelo de inversión es que el riesgo de perder capital es mínimo. Y si se pierde, sería una cantidad mínima sobre la inversión. En cambio, las posibilidades de ganar dinero son importantes y rentabilidades que están muy por encima de otros sectores. A mí, cuando me dicen que yo estoy invirtiendo en inmobiliario, digo, hombre, no compares con un señor que se compra un piso para hacer un 4% anual de inversión. Nosotros esas cifras estamos muy lejos. Claro, Mínimo. sí, perdona, te he cortado. No, que mínimamente, ya te digo, en deuda no debemos de bajar del 9-10% y en operaciones de capital 15-20% es lo normal. Claro, si compráis terreno con un buen margen de seguridad, luego construir, o sea, ya construir te da igual construir en el centro de una ciudad que en las afueras, ¿no? Porque al final los materiales valen X y el tiempo de trabajo X, ¿no? Que siempre será el mismo en un Sí, sitio bueno, u otro, ¿no? Pero el no trabajo... exactamente. O sea, Sí. te aseguro que construir, por ejemplo, en islas es carísimo. Bueno, sí, O sea, que claro. hay diferencias Sí, importantes. te No hablo de una solo porque hay que ciudad transportar los de interior, materiales, claro, de una ciudad sí, sí, no solo porque hay que transportar los materiales, sino que para los pobres trabajadores vivir en Ibiza, por ejemplo, es carísimo. ya. Entonces, hace que los costes en islas sean mucho más altos. Ajá. Ah, bueno, mira, buena puntualización, exactamente. Lo tenemos Sí, en cuenta, ¿eh? sí. Lleva razón. Vale, vamos a hablar ahora de cómo invertir en Urbanitae. Para el que no lo conozca, ¿cuál es el proceso para que una persona pueda invertir en vuestra plataforma? Bueno, lo primero es tiene que registrarse a través de la página web. Puedes registrarte bien como persona física o como persona jurídica. Uh-huh. Si es persona física es muy sencillo, simplemente tienes que aportar copia de tu DNI y un correo electrónico, que será el único para ti, y luego contestar un pequeño cuestionario de adecuación, pero a partir de ahí ya está. Entonces, cuando se quiere invertir hay que transferir dinero a un wallet o un monedero virtual que, Sí, insisto, está fuera del balance Urbanitae y lo gestiona una plataforma de pagos. sí. Y desde ese dinero puedes o transferirlo por transferencia bancaria o con tarjeta de crédito. Y luego ese dinero está ahí para invertirlo, es una especie de tu caja desde la donde vas a poder invertir en los proyectos. Cuando se abre un proyecto, sacas dinero de esa caja y lo metes en el proyecto. Si en un momento determinado no quieres invertir o no te ha dado tiempo, o se ha llenado antes de tiempo, o quieres retirar el dinero, te has arrepentido, simplemente das una orden de retirada de ese efectivo y no tiene ninguna comisión, ningún coste. Vale, o sea que el depositario no es Urbanitae. O sea, eso es será otra entidad, ¿no? Correcto. Vale, eso es Es igual. importante. Sí, es importante. Sí, es importante. También pasa con algunos robo-advisors que tienen bueno, pues otras plataformas, otros bancos que son el depositario. Y bueno, es importante saberlo porque te da mucha seguridad jurídica, bueno, y seguridad personal de ese dinero. Claro. Efectivamente. Sí. ¿Y desde qué cuantía mínima se puede invertir? Pues son solo 500 euros. Vale, ok. Invierte en vivienda desde 500 euros. Muy bien. Genial. En promoción, diría yo. En promoción. En Exacto. promoción. Es verdad, es en promoción, siempre es en promoción, ¿verdad? Hay una actividad económica, no compro un piso para cobrar alquiler. Sí que es verdad que tenemos ya un negocio también para inversores más conservadores que es un negocio de rentas. Es decir, compramos locales, alquilados, con contratos a largo plazo, con inquilinos solventes, que nos van a pagar seguro, con buenos contratos, Sí. para que nos retribuyan en torno a un 5 o 6% anual como dividendo. O sea, que Y ahí sois lo tenemos como un REIT, ¿no? Trabajáis como una SOCIMI, ¿no? Tenéis esa parte. en esta rama de actividad sí. Sí. Ya te he hablado de los préstamos, de los proyectos en equity, préstamos en deuda, pues esta sería un poco la tercera rama de actividad, que son los proyectos de rentas, digamos, que son comprar locales y a diferencia de los otros dos proyectos donde todo se cobra al final, aquí cada trimestre recibes tu pago del dividendo a partir de las rentas que esté dando el activo. Vale, la forma es en pago de dividendo, ¿no? Es dividendo. Sí, bueno, técnicamente lo que hacemos es pagar primera emisión para ahorrar los impuestos. O sea, Vale. ahorrarlos no diferir, pagarlos al final solo. Por eso te preguntaba, ¿sabes? ¿En qué concepto se cobraba esa renta o ese dividendo? Pues no Sí, lo lo mismo. hacemos vía primera emisión, exacto, y así el impuesto solo lo pagamos al final, cuando se venda el activo. Vale, perfecto, muy bien. Bueno, pues ya vamos a ir terminando. Te quería preguntar sobre actualidad y la ley de la vivienda. ¿Cómo veis el futuro del mercado de vivienda en España?
y como veis también, tanto en el tema de alquiler o en compra de vivienda propia para vivir. Bueno, yo creo que diga lo que diga la gente, no, el que puede comprar una vivienda la va a poder comprar, la va a querer comprar. Sí. El problema es que las posibilidades de comprar ahora son menores porque los tipos han subido mucho y luego además pues hay que aportar un 20-30% como va el precio de entrada, que son ahorros que son difíciles de conseguir, ¿no? Para la mayoría de las familias. Por tanto, se seguirán alquilándose porque es muy difícil comprar, no porque la gente no quiera comprar, porque el que pueda comprar lo va a hacer. Mm. La ley de vivienda nueva, pues yo creo que es una buena ley, es una ley bien intencionada, pero mal ejecutada. Es decir, no introduce y quiere resolver problemas, pero en muchos casos los está agravando. Por Sí. ejemplo, toda la figura de los vulnerables lo que está haciendo es que mucha gente que podía alquilar su vivienda no se quiere arriesgar a alquilar a según qué para evitar, a según qué familia o según cosa, para evitar que en un momento de impago pueda desahuciarles. Entonces, mira, yo ese riesgo no me lo como. O sea, prefiero esperar y coger a alguien que sé que si no me paga le puedo echar rápidamente y no a alguien que se agarre a su situación de vulnerabilidad y que no pueda echar. Al mismo tiempo, la fiscalidad ha cambiado, no mucho, pero sí ha cambiado un poquito a peor. Y entonces eso hace que al final, si fiscalmente interesa menos, pues habrá menos gente dispuesta a invertir o pedirán un poco más de alquiler, ¿no? Sí. Y lo que no está generando es más oferta. Y ese es el drama, es que no hay menos oferta a través de la ley de la que había antes. Y cuando lo que realmente necesitamos es que haya más oferta, que haya más vivienda. Porque en el fondo el gran problema que hay es la falta de suelo y la falta de vivienda. Sí. Y el principal responsable es la administración. De creación de suelo y luego creación de vivienda pública, que sigue siendo la asignatura pendiente porque no hay vivienda pública en España ni hay planes reales para conseguirlas, ¿no? Entonces, bueno, nosotros la ley de vivienda pensamos que tiene mucho menos impacto de lo que ha generado en términos de ruido mediático. Introduce la figura de la zona tensionada, que al final te condiciona un poco la subida de rentas y desahucios. A cambio, mejores bonificaciones fiscales, pero no acaban de llegar al objetivo que buscan, que es que haya propietarios que por esta ley se tiren a ese tipo de zonas, ¿no? Exactamente. Eh, sí, entonces te permite recargos de IBI sobre viviendas vacías, pero es una medida más cosmética real porque es muy fácilmente eludible. Y luego además, por ejemplo, ahora te prohíben cobrar que la agencia le cobra al comprador y al vendedor por alquilar. Bueno, pues lo que la gente hace es decir que su alquiler es de corta estancia y así que puede cobrarlo, ¿no? Sí, se Y está entonces hacen pasando mucha gente a alquiler vacacional o por habitaciones, a lo que antes eran alquiler de larga estancia, ¿no? O tradicional. sí, Eh, cuando el regulador quiere arreglar cosas, pero no lo hace un poco con el eh, a lo bruto, sin pensarlo mucho, pues salen cosas como esta que al final lo que consigue es lo contrario de lo que estaba buscando y es una pena. Y el tema de la ocupación, bueno, yo creo que es uno de los mayores problemas porque no hay ninguna seguridad o hay muy poquita seguridad el que te puedan ocupar una vivienda y que te pegue 2 años sin que te pague el inquilino y no poder echarlo de la casa. Bueno, pues es para pensárselo. Sé que hay mecanismos, de eso podríamos hablar en otro podcast, pero yo creo que es uno de los mayores temores, ¿no? Sobre todo para alquiler de larga estancia. Sí, es un temor que en el fondo o sea, no tiene el volumen que tiene más resonancia mediática que impacto real, es decir, no hay tantas ocupaciones como se dice, por lo menos en Madrid, por ejemplo, tampoco las hay tantas, ¿no? Y se pueden gestionar y hay formas de hacerlo. Pero es verdad que al que le toca le machaca y por tanto se hace muy visible porque es flagrante el atropello de derechos de propiedad cuando alguien decide que ocupa tu casa y no te paga por ella, ¿no? Sí, Aduciendo no sé qué derecho de vivienda bueno, que no será a costa de otro, sino será de otra forma, ¿no? sí. Entonces, bueno, el tema de la ocupación es un tema que ha hecho mucho ruido, pero yo creo que lo que de verdad no consigue, que es lo que debería haber conseguido esta ley de vivienda, es, uno, que haya más vivienda pública, dos, que haya más propietarios dispuestos a alquilar su vivienda. Y han conseguido el efecto precisamente el contrario. Claro, claro, muy bien. Bueno, pues dejamos ahí ese pequeño repaso y esa reflexión. Te iba a preguntar también cómo es la competencia actualmente, tanto de plataformas similares a la vuestra como de pequeños o grandes inversores. Pues mira, nosotros competimos en proyectos de equity de capital. La verdad es que no hay una competencia muy relevante. No hay mucha gente que esté haciendo lo que hacemos nosotros de apoyar a los promotores, aportándoles capital. Y sé que hay alguna plataforma activa en temas, pero más de deuda, más de Sí, préstamos, tienen un volumen significativamente inferior al nuestro.
también tienen modelos que a nosotros nos gustan menos de inversión. A veces, en algún caso, prestan al promotor. A nosotros nos gusta prestar solo a la sociedad de vehículo. A veces las garantías cogen no nos acaban de convencer. Nosotros vemos operaciones que han pasado por nuestras manos y que hemos rechazado y que las financian otras plataformas, muy legítimamente, pero nosotros no creemos que nos hayamos equivocado cuando nos hemos rechazado. Ujú. Pero bueno, también hay mercado para todos. O sea, nosotros es verdad que por debajo de 1 millón de euros no queremos hacer cosas porque no nos compensa por el volumen de inversión de inversores que tenemos, y para esas plataformas operaciones de 500.000 euros son muy atractivas. Así que fenomenal que sigan existiendo, que vayan aprendiendo, que lo vayan haciendo cada vez mejor y que en el fondo haya, porque hay mercado para todos, para que haya más financiación alternativa, porque al final, si hay alguien que financie una operación, la operación es viable. Si no hay nadie, esa operación no se hará y habrá menos vivienda en el mercado y, por tanto, pues precios más altos, más problemas de carestía, etcétera. Sí, 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 totalmente. El mercado es grande, ¿no? Para querer abarcarlo uno solo y siempre hay más opciones y bueno, yo creo que está muy bien que salgan estas plataformas para que podamos invertir entre todos y más amparadas por la CNMV, como vuestro caso, ¿no? Y yo creo que el proyecto está muy bien montado y que da bastante garantía al inversor. Te quería preguntar ya a título personal, ¿tú inviertes dentro de los proyectos de Urbanitae? Yo he invertido en todos. Bueno, en alguno me he quedado sin invertir porque no me ha dado ni tiempo, a pesar de estar preparado. O Sí, sea, ¿no? yo soy el primero que he sido perjudicado por esta. O sea, el último que fue en 8 segundos me quedé fuera. Sí, Pero vaya, sí, yo invierto en dos proyectos y una parte muy significativa de mis ahorros está invertido en proyectos de Urbanitae. Así que yo predico con el ejemplo. O sea que en estos casos podríamos decir que los insiders no tienen ventaja, ¿no? Sobre los demás inversores. Porque si te has quedado No, fuera. no, no, sí, sí, efectivamente. Sí, es así. Es Sí, sí. lamentable, pero es así. Pero es que es la forma de hacerlo. O sea, tenemos que cada uno tener esa disciplina. Hombre, yo sé cuándo se va a abrir un proyecto y es raro que me despiste porque estoy trabajando en ello. Sí, Que no alguien que está en sus casas y de repente se acuerda de que a las 4 se abre tal proyecto y se conecta, ¿no? claro. Pero es verdad que cuando va tan rápido, pues a veces hasta yo mismo he quedado fuera, sí. Vaya, qué curioso, José María. Bueno, pues te quiero preguntar que nos des unos tips de formación, ¿no? Dentro de tu trayectoria. Bueno, un libro que nos podría recomendar, que sería interesante para quien esté interesado en el mundo de la inversión inmobiliaria. O de la inversión Bueno, en general, como tú quieras. Un libro que dijeras, este me gusta. me cuesta. Yo he hecho el IS y hay bastantes libros de finanzas. El libro de Pablo Fernández me parece particularmente interesante porque introduce mucha sensatez la inversión Sí. para el tema de inversión. Creo poco en las guías de inversión. Creo que al final hay mucho de sentido común y hay mucho de entendimiento. No creo que haya que invertir. Hay que invertir siempre en cosas que se entiendan bien. Por eso no creo productos como los criptos, como el oro, como productos que las razones que hacen que los movimientos de capital del valor suban o bajen se escapan del entendimiento de cada uno Sí. y puedes analizar tendencias estadísticas, pero poco más. Y yo creo más en cosas que responden a situaciones reales. ¿Por qué en Urbanitae pensamos que la vivienda puede funcionar? Pues porque la demanda teórica de vivienda nueva en España son de 100.000 viviendas y se están haciendo 80.000. Pues si tienes menos oferta que demanda, pues lo lógico es que los precios no caigan y que puedas ir apostando por el sector. Pues Ujú. con ese mismo sentido, con esa misma lógica muy primaria, yo animo a que la gente invierta con eso, que se forme efectivamente, pero que se fíe poco de reglas y recetas y que entienda en aquello que invierte. Yo Vale. soy de formación ingeniero, pero he trabajado y he hecho un máster en el IES y he trabajado muchos años en el sector de financiación, banca de inversión, etcétera. Y al final de mi vida profesional, que son ya más de 30 años, creo que si inviertes en algo que crees y conoces bien, tus posibilidades de éxito son mucho mayores. Muy buena, muy buena recomendación. Te quería preguntar una cosa que no hemos tocado y creo que desde Urbanitae también lo tenéis y lo estudiaréis, ¿no? Y es la perspectiva demográfica de España, ¿vale? Te pregunto esto sabemos que hay un envejecimiento de la población. ¿Esto puede requerir a que haya en un futuro menos necesidad de vivienda o cómo lo veis de aquí vamos a poner un horizonte temporal de 20-30 años? ¿Cómo veis esa demanda de vivienda?
Pues mira, la verdad es que tienes toda razón y es un tema a preocuparte, porque la tasa de natalidad española actual es compatible con una población de 25, 28 millones de personas, frente a los 40 que tenemos ahora. Es decir, en 80 años, pues si no entrara inmigración y mantuviéramos esa tasa de natalidad actual, seríamos 28 millones de personas en España. Ajá. Y por tanto necesitaremos menos vivienda. Es verdad que la vivienda, en nuestro caso tenemos mucha vivienda que es segunda vivienda, segunda residencia, y es verdad que son efectos macro. Cuando nosotros hacemos una operación y la financiamos, es una operación que en 6 meses ya tiene que estar todo vendido, reservado, en condiciones, etcétera. Aunque el proceso de construcción dure más, ya tienes claro que el proyecto va a seguir. Entonces, nosotros no estamos patrimonializando vivienda, estamos construyendo la vivienda que hoy por hoy demanda el mercado. Que el día de mañana no la demanda, a lo mejor lo que demanda es una vivienda, es inversión para reformar viviendas, hacerlas más grandes o para cambiar la forma de ser. Sí. Mi conclusión a tu pregunta es un drama, la tasa de natalidad en España, un drama que si entre todos no corregimos nos va a afectar negativamente. El impacto sobre la vivienda es evidente que se acabará produciendo, aunque también es verdad que podremos encontrar más inmigración, tanto de países, de gente que busca mejores condiciones de vida, como también de países del norte que buscan climas más benignos para vivir, ¿no? Sí. Y eso puede convertir en parte esa diferencia. Y podemos convertirnos en una especie de Florida o de California de los europeos, ¿no? Como ya está produciéndose en muchas zonas de Costa del Sol y de Baleares. Pero yo coincido contigo, o sea, este país tiene que asumir que o tenemos más hijos todos o tenemos que importarlos. Sí, 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 sí. Es verdad. A mí lo que me preocupa es que los inmigrantes que vengan no tengan, claro, la misma cultura que nosotros, vea la vivienda de otra forma o no se lleve ese proceso que ha estado hasta ahora, que es comprar vivienda de forma habitual o tener X viviendas como nosotros, ¿no? Hemos sido un país que ha ahorrado a través del ladrillo, ¿no? Entonces, a diferencia de otros países de la Unión Europea donde el 10% de la población tiene el 90% de la vivienda, ¿no? Nosotros, casi todo el mundo hemos vivido que nuestros padres han tenido su piso, incluso otro para veranear o para alquilar, ¿no? Entonces hemos sido propietarios en mayoría, ¿no? Entonces, que cambie ese modelo de negocio, vamos allá, o ese modelo de tenencia de vivienda, pues no sé ya cómo se lo va a tomar el mercado y cuál será en ese caso la oportunidad, ¿no? Entonces, bueno, creo que va a ser interesante. Sí. Yo creo que una de las cosas que la gente le arraigan en los lugares es disponer de vivienda propia. E insisto, yo creo que aquí hay vivienda propia para el que puede pagarla y si pueden conseguirla la van a tener y van a querer vivienda propia. O sea, ya ves, hay muchos inmigrantes latinoamericanos que dedican todos sus ahorros a hacerse una vivienda en su país de origen. En vez de ahorrar el dinero, lo gastan en construirse su vivienda porque es lo que les da sensación de seguridad, de valor, de arraigo. Sí. Y aquí pasará igual, ¿no? Entonces yo no creo que, es más, el movimiento de alquiler es un movimiento más moderno, más sofisticado, más de sociedades más avanzadas que no quieren anclarse a ningún sitio y que quieren tener la libertad de cambiar de domicilio, de vida. Sí. Yo creo que la inmigración, si puede, va a querer comprar. Esta es mi visión personal, que quizás esté equivocado, quizás tu diagnóstico sea mejor, pero yo soy más, creo que lo que tiene que haber es gente. Sí, eso es. ¿Crees que va a haber gente? Sí, tiene que haber gente y si sigue disminuyendo la población porque no hay natalidad y restringimos la inmigración y no la canalizamos adecuadamente, pues el problema efectivamente a medio y largo plazo será evidente porque nos sobra vivienda. Vale, sí, vamos, está claro. Y la pregunta último y ya terminamos, ¿vale? En este melo que hemos abierto. Aparte de los proyectos de Urbanitae, de quien invierte en Urbanitae, ¿crees que alguien con 25 30 años, 40 años, que invierte en una vivienda para alquilar a largo plazo y tener en la jubilación una renta es un buen negocio? Porque ha habido este boom, ¿no? De gente que ha comprado varios pisos para alquilar. ¿Tú crees que a largo plazo, teniendo en perspectiva esto que hemos hablado tanto de la inmigración como la pirámide demográfica que vamos a vivir, puede ser una buena inversión? Honestamente creo que no, o sea, no lo paga. No paga
José María, Yo creo que... qué respuesta, ¿eh? O sea, me parece alucinante, sí. Sí, yo creo que, o sea, hoy por hoy, y lo ves, el cálculo de precio de venta frente a lo que puedes alquilar, le sacas un 4 y pico por ciento. O sea, yo creo que cuando nosotros estamos ofreciendo retornos del 15, pues pensar que inviertes al 4, pues cuesta venderlo. Y dices, no, es que tengo la vivienda en propiedad. Va, y lo otro tienes el capital en propiedad, que es mucho más líquido. Sí. O sea, que no sé muy bien y luego tienes problemas de inversión, de que se te vacía, de que tienes que negociar con el inquilino, de que tienes que subir la renta si no se puede o no quiere, que si luego hay que arreglar la casa, que si luego hay que hacer una rama en la comunidad. O sea, no sé, es meterte en problemas y con la falsa creencia de que tienes algo, ladrillo para mantener. Bueno, pues el ladrillo, casi prefiero tener dinero en el banco que ladrillo. O rates o inversiones. Exacto. Sí, o ladrillo. Inversiones en Urbanita que en 2 años, bueno, pues me devuelven el principal y la rentabilidad, ¿verdad? Exacto. Que en 5 años ya podría tener 2 casas en vez de una. Sí. Le sacaba esa rentabilidad, ¿no? O sea, que bueno, pero además también entiendo que a la gente le da una falsa sensación de seguridad, porque es un activo real en sus manos, es su nombre. No resiste mucho análisis financiero, insisto, no lo resiste, pero funciona. Hoy en día que tienes letras al 3-4%, invertir en una vivienda que te da el 4%, pues es que cuesta verlo, pero efectivamente, claro. Psicológicamente hay gente que dura mucho más tranquilo porque tiene su pisito y eso estará ahí para siempre, ¿no? Y luego paga el apalancamiento, que en muchos casos hay que pagar el interés del apalancamiento. Claro, que se vende como una ventaja, ¿no? De que te prestan dinero, pero si estás sacándole un 5% y aparte tienes que pagar el apalancamiento del interés, pues no sé, no le veo tanto... ¿no? Y con una inflación al 4 o 5. O sea, exacto. Al final sí. es que... Sí. O sea, no funciona. De hecho, el Build to Rent, que era una cosa que es muy de moda, porque había gente muchos fondos invirtieron en Build to Rent, es un mercado relativamente seco ahora, porque los inversores grandes, los grandes fondos, no ven interés en comprar algo para que le dé un 4% cuando tienen activos en riesgo a ese precio. Claro. Sí, totalmente. Vaya, le hemos pegado aquí una buena vuelta a esto, ¿eh? Sí, ya lo creo. Vaya, sí. Pero no haber sido demasiado categórico. O sea, oye, que cada uno invierta lo que crea y en lo que quiera. Y lo que insisto, lo que tiene que hacer es informarse bien, estudiárselo bien y no guiarse de terceros. Yo creo que una plataforma como la vuestra, como FinWit, que ayuda a entender, a formarse, es siempre útil. Y por eso os felicito, porque es una labor que estáis haciendo que es muy importante. Sí, muchas gracias y sobre todo replantearnos las inversiones y no dejarnos llevar por la narrativa bueno, que se habla, ¿no? Y que parece que todo sube, que todo va a ir bien y que las cosas no cambian, ¿no? Sí que es cierto de que hemos vivido una época de bajos tipos de interés, precio de vivienda que, bueno, estaba más barata, ¿no? Y ahí hubo cierta oportunidad, pero yo creo que a día de hoy eso se ha fumado y fue una época para cogerla... para quien lo pudo coger y la pudo entender, pues muy buena para comprar, ¿no? Pero yo creo que estamos en otro escenario, ¿verdad? Creo que sí. Sí, muy bien. Que sí. Pues nada, sin más, si no quieres comentar algo más, nos vamos a despedir, José María. Ha sido un placer. Sí, muchas gracias a todos. Pues nada, sin más, nos despedimos. Gracias por escuchar Tiburones de FinTuit. No olvidéis, como siempre decimos, dar me gusta y suscribiros a los canales en Spotify y en iVoox. También estamos en Instagram, Twitter y YouTube. Y bueno, pues nos gustaría contar con vosotros y hacer una gran comunidad de inversión. Muchas gracias. Desde Tiburones de FinTuit, José María y yo nos despedimos. Que tengáis muy buena semana. Muchas gracias, José María. Muchas gracias. Y como siempre decimos, ahorro, inversión y finanzas personales al poder.